Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como prometí, nos sumergimos aún más profundo en el drama de Serkan y Özge. Recibí muchísimos comentarios y mensajes después del último vídeo, gracias por su apoyo y opiniones. Y viendo el revuelo que causó, me he dedicado a investigar aún más a fondo, a rascar donde pica, a hablar con algunas fuentes, y tengo aún más información jugosa, más detalles, más perspectivas. Prepárense porque esto se pone aún más interesante. Como saben, la presunta ruptura secreta de Serkan y Özge ha desatado un torbellino de especulaciones. Desde el último vídeo, la situación no ha mejorado. De hecho, diría que se ha complicado aún más. El silencio de ambos sigue siendo ensordecedor, y los medios turcos están más encendidos que nunca, cada uno aportando su granito de arena a esta telenovela de la vida real. Recapitulemos brevemente. Serkan y Özge, la pareja dorada de la farándula turca, adorados por su química tanto dentro como fuera de la pantalla, han estado en el ojo del huracán por rumores de separación. Redes sociales silenciosas, ausencia de interacciones mutuas, noticias de fuentes cercanas, que hablan de problemas de agenda, presiones de la fama y hasta rumores de infidelidad, un cóctel explosivo sin duda. Ahora bien, desde el último vídeo, he podido confirmar algunos detalles y matizar otros. En primer lugar, hablemos de las agendas. Una fuente que trabaja en la producción de una de las series de Serkan me comentó que efectivamente el actor ha estado particularmente demandante últimamente, exigiendo cambios en el guión y mostrando un comportamiento poco profesional. Esta misma fuente me confirmó que Serkan ha estado llegando tarde a los rodajes y que se le ha visto visiblemente cansado y distraído. ¿Podría ser este cansancio y esta distracción producto de problemas personales? Es una posibilidad muy alta. Por otro lado, también he podido averiguar más sobre la agenda de Özge. Ella está actualmente involucrada en un proyecto cinematográfico muy ambicioso, una película histórica que requiere largas jornadas de rodaje en locaciones remotas. Otra fuente, esta vez relacionada con la producción de la película de Özge, me comentó que la actriz está completamente volcada en su trabajo, casi obsesionada con él. Según esta fuente, Özge está tratando de demostrar algo, de reinventarse a sí misma, de dejar atrás la imagen de novia de Serkan y consolidarse como una actriz de renombre por mérito propio. ¿Podría esta ambición profesional estar creando una brecha entre ella y Serkan? Es otra pregunta que debemos hacernos. Pero volvamos al tema de los rumores de infidelidad. Reconozco que en el último vídeo fui un poco cautelosa al abordarlos, ya que se trataba de información muy delicada y sin confirmar. Pues bien, desde entonces han surgido más detalles. Una fuente que trabaja en un club nocturno de Estambul, frecuentado por celebridades, me aseguró haber visto a Serkan en compañía de una joven modelo, en actitud cariñosa. La fuente incluso me envió una foto borrosa, tomada con el móvil, en la que se veía a Serkan hablando muy cerca del oído de la modelo. La foto no es lo suficientemente clara como para identificar a la mujer, pero la fuente insiste en que se trata de una figura conocida en el mundo del modelaje turco. Por supuesto, esto no prueba nada definitivo. Podría tratarse de una simple conversación entre amigos, o incluso de una trampa urdida por los paparazzi. Pero la insistencia de la fuente y los rumores que circulan en el mundillo de las celebridades hacen que esta información sea, como mínimo, inquietante. En cuanto a Özge, no han surgido rumores de infidelidad por su parte. Sin embargo, su comportamiento en redes sociales sigue siendo muy revelador. Sus mensajes crípticos sobre la decepción y la superación personal han aumentado en frecuencia e intensidad. Recientemente publicó una cita de Khalil Gibran que decía: "El dolor es el cincel del escultor que te modela". Esta frase en particular sugiere que Özge está pasando por un proceso de transformación personal doloroso, un proceso que podría estar relacionado con su relación con Serkan. Además, he notado que Özge ha dejado de seguir a Serkan en Instagram. Un gesto aparentemente insignificante, pero que en el contexto actual adquiere una gran relevancia. ¿Es este el último clavo en el ataúd de su relación? Pero aquí viene lo más sorprendente: he podido contactar con un amigo cercano a la pareja, alguien que ha compartido momentos íntimos con Serkan y Özge a lo largo de los años. Esta persona, que prefirió permanecer en el anonimato, me confirmó que la relación entre Serkan y Özge ha estado en crisis durante meses. Según esta fuente, la pareja ha intentado varias veces superar sus problemas, incluso acudiendo a terapia de pareja, pero sin éxito. Simplemente ya no son compatibles, me dijo la fuente.
Sus vidas han tomado caminos diferentes y ya no comparten los mismos valores ni las mismas metas. Al principio se enamoraron de la imagen que proyectaban el uno del otro, pero con el tiempo se dieron cuenta de que esa imagen era solo una ilusión. La fuente también me confirmó que la incompatibilidad de agendas y las presiones de la fama han sido factores determinantes en la ruptura. Es muy difícil mantener una relación sana cuando ambos están constantemente viajando, trabajando largas horas y expuestos al escrutinio público, me explicó. La chispa se fue apagando poco a poco, hasta que ya no quedó nada. En cuanto a los rumores de infidelidad, la fuente se mostró cautelosa. No puedo confirmar ni negar nada, me dijo. Pero sí puedo decir que la falta de confianza ha sido un problema recurrente en su relación. Ambos son personas muy celosas y posesivas, y eso ha generado muchas tensiones. La fuente también me reveló que Serkan y Özge han estado viviendo separados durante semanas. Serkan se ha mudado a un apartamento en el centro de Estambul, mientras que Özge se ha quedado en la casa que compartían en las afueras de la ciudad. Están intentando llevar la situación de la mejor manera posible, me dijo la fuente. Quieren evitar el escándalo y proteger su imagen pública. Pero la verdad es que la relación ha terminado. Es solo cuestión de tiempo que lo hagan oficial. En resumen, la información que he recopilado apunta a una conclusión ineludible: la relación entre Serkan y Özge ha llegado a su fin. Aunque no hay confirmación oficial, las señales son claras y abundantes. La incompatibilidad de agendas, las presiones de la fama, los rumores de infidelidad, la falta de confianza y la pérdida de conexión emocional han sido factores determinantes en esta ruptura. Es una pena, sin duda. Serkan y Özge eran una pareja muy querida por sus fans, y muchos soñaban con verlos juntos para siempre. Pero como dice el dicho, el amor no lo es todo. A veces, por mucho que se quiera a alguien, la relación simplemente no funciona. Ahora, la pregunta es, ¿qué les depara el futuro a Serkan y Özge? Ambos son actores muy talentosos y exitosos, y seguramente seguirán brillando en sus respectivas carreras. Pero también tendrán que lidiar con el dolor de la ruptura y con el escrutinio público. Espero que ambos puedan encontrar la felicidad y el amor en el futuro, ya sea juntos o por separado. Y espero que sus fans puedan respetar su decisión y seguir apoyándolos en sus proyectos profesionales. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que esta información les haya resultado interesante y útil. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante abordar estas cuestiones con honestidad y respeto. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Serkan y Özge han tomado la decisión correcta? ¿Qué les depara el futuro a ambos? Déjenme sus comentarios abajo o los estaré leyendo todos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto y responsabilidad. Nos vemos.